Putin lleva 4 años persiguiendo un único objetivo: hacerse con el control total de Donetsk. Para lograrlo, ha puesto en juego todo lo que Rusia posee, incluyendo decenas de miles de soldados, miles de tanques de la era soviética, enormes bonificaciones por contratos y reservas de munición aparentemente infinitas. Sus generales fueron sustituidos y Shoigu fue destituido de su cargo. A Gerasimov se le otorgó plena autoridad. Utilizó diversas estrategias, comenzando con asaltos blindados, pasando luego a infiltraciones de infantería, luego a ataques con motocicletas y finalmente volviendo a las oleadas humanas. Puso en marcha la maquinaria propagandística a toda potencia y presentó la conquista de cada una de las pequeñas comunidades como una victoria significativa. Sin embargo, a pesar de que han pasado 4 años, Rusia no ha sido capaz de hacerse con ni siquiera una décima parte de la región de Donetsk. El frente no se ha movido mucho en los últimos meses. Los intentos de romper la línea de defensa que abarca Sloviansk, Kramatorsk y Kostiantynivka, a la que el Kremlin se refiere como el cinturón de fortalezas, continúan sin interrupción. Sin embargo, el resultado de cada asalto es el mismo: bajas significativas y casi ningún avance. El punto de Chasiv Yar es el más peligroso. La 71ª División Motorizada de las Fuerzas Armadas rusas realizó un importante intento de avance el 18 de abril. Lanzaron un asalto de este a oeste utilizando 10 vehículos blindados, 5 tanques, motocicletas y quads entre su arsenal. Gracias a la coordinación de la inteligencia, los drones con visión en primera persona FPV, la artillería y las acciones de la infantería, la 24ª Brigada Mecanizada de Ucrania logró resistir con éxito este ataque. El asalto fue completamente repelido y la mayoría de los vehículos rusos quedaron destruidos en el proceso. En Chasiv Yar, esta operación se recuerda como una de las derrotas más significativas jamás sufridas por el ejército ruso. Rusia está experimentando el mismo nivel de brutalidad a lo largo de la línea Kostiantynivka a Druskivka en el sur. Con el fin de poner a prueba las líneas ucranianas, las divisiones motorizadas 150 y 20 están llevando a cabo operaciones de infiltración con pequeños grupos desde el este y el sur. En ciertas zonas grises como las situadas alrededor de Bereztok y al noreste de Kostiantynivka, se producen avances temporales. Los contraataques lanzados por Ucrania, por su parte, hacen retroceder constantemente a estas organizaciones o las destruyen. Y es aquí donde entra en juego el arma más destructiva que posee Ucrania. Las fuerzas de sistemas no tripulados y las unidades de drones pertenecientes al primer cuerpo de Azov están llevando a cabo actualmente ataques contra centros de suministro y sistemas de defensa aérea rusos desde una distancia de entre 40 y 70 kilómetros detrás de las líneas enemigas. Por decirlo de otra manera, la región que Rusia considera segura detrás de las líneas de combate es en realidad una zona de muerte. Los puntos de reunión y los convoyes rusos son atacados por fuego de artillería y drones del ejército ucraniano, antes incluso de que empiecen a avanzar. Al mismo tiempo, el panorama se vuelve aún más aterrador cuando el coste de esta combinación se expresa en cifras. Por cada kilómetro cuadrado de terreno que Rusia controla en Donetsk, está sacrificando exactamente 316 hombres. Si echamos la vista atrás solo un año, ese precio era de 160. En otras palabras, el coste humano en Donetsk se ha triplicado aproximadamente en comparación con el coste habitual de una vida humana en el frente. Y Rusia aún no ha logrado conquistar Donetsk. A pesar de que esta circunstancia es inquietante en sí misma, la historia completa se oculta tras estas cifras. Más de 1.319.000 militares rusos han muerto o resultado heridos en combate. Fue en Donetsk donde se registró la parte más intensa y significativa de este balance. Además, Donetsk ya no es simplemente una ciudad en primera línea. El terrible conflicto entre el dogma del viejo mundo de Rusia y la tecnología del nuevo mundo se ha extendido a este lugar que se ha convertido en el epicentro del conflicto. Rusia ha sido derrotada en este conflicto. La razón de esto es que a Rusia no la detiene en Donetsk un ejército, sino una barrera que cae del cielo.
Para el año 2026, las operaciones con drones de Ucrania han avanzado hasta el punto de que los soldados rusos están siendo eliminados sin siquiera poder ver al enemigo, sin estar siquiera al alcance de las armas y sin llegar siquiera a sus posiciones. Esto queda confirmado por los datos recopilados sobre el terreno. En el frente de Donetsk, los vehículos aéreos no tripulados son responsables de 3 de cada 4 bajas que se han producido. 237 de esos soldados mueren cuando se produce una explosión desde el cielo. Explicaré cómo funciona el sistema. Incluso el más mínimo movimiento ruso, como un convoy de camiones, un punto de concentración o un vehículo de mando, es transmitido rápidamente a los operadores por drones de reconocimiento. Estos drones se encuentran muy por detrás de las líneas del frente. Una distancia de hasta 144 kilómetros detrás de la línea del frente está dentro de las capacidades de los drones de ataque. Por decirlo de otra manera, la llamada retaguardia segura de Rusia ya no es segura en absoluto. Un 80% adicional de los ataques precisos se atribuye a sistemas autónomos que han sido entrenados con inteligencia artificial. Contempla las implicaciones que esto tiene en el campo de batalla. Tan pronto como el mando ruso intenta enviar soldados adicionales a las líneas del frente, las unidades que aún se encuentran en los puntos de reunión se convierten en objetivos de los drones de fibra óptica. Durante el traslado, es posible atacar a los convoyes. Todos y cada uno de los centros de mando, centros logísticos y depósitos de municiones están siendo eliminados uno a uno. El mero hecho de llegar al frente se ha convertido en una lucha por la supervivencia en sí misma para un soldado ruso. Como subdirector de la oficina presidencial, Pavlo Poliza ofrece detalles sobre este procedimiento. Gracias a que Ucrania ha conseguido la superioridad aérea en los estrechos cielos, el número de bajas en Donetsk se ha triplicado en comparación con el año anterior. En comparación con Rusia, Ucrania está desplegando un 30% más de drones de ataque. A pesar de ello, esto no es solo una cuestión de números. Dado que los drones de fibra óptica se controlan mediante una conexión física, esta solución de protección no es eficaz contra ellos. La proporción de fibra óptica en Rusia sigue siendo del 24%. Sin embargo, Ucrania no solo está utilizando más drones. El uso de drones capaces de eludir las defensas antidrones del adversario. Además, el coste de este desequilibrio tecnológico es bastante elevado para Rusia, mientras que es casi inexistente para Ucrania. Ahora es posible neutralizar a un soldado ruso con un dron por menos de $1,000, tal y como se afirma en un informe publicado en marzo de 2026 por el comandante ucraniano Magyar. Un solo ataque de un dron que cuesta $1,000 está enterrando tanques que valen millones de dólares, vehículos blindados que cuestan cientos de miles de dólares y soldados que han sido entrenados durante meses. Todas estas cosas están siendo enterradas en la tierra de Donetsk. Esta asimetría es uno de los ejemplos más notables de desequilibrio de costes que se han identificado en la historia de los combates. Incluso dentro de la propia estructura de mando de Rusia, ya no es posible ocultar el hecho de que esta realidad tecnológica se refleja sobre el terreno. Alexander Sladkov, corresponsal de la televisión estatal y uno de los miembros más devotos del aparato mediático del Kremlin, hizo una confesión impactante. Se están celebrando debates en las más altas esferas del ejército sobre la crisis. Sin embargo, simplemente no es posible detener la enorme pérdida de soldados. Es esencial comprender la gravedad de esta confesión. La realidad ya no puede ocultarse por ningún medio, ni siquiera por el propio instrumento de propaganda del Kremlin, los medios estatales. En este momento la situación sobre el terreno es considerablemente más grave. No se puede encontrar ni una sola fuerza nueva que sustituya a las unidades diezmadas. Actualmente se encuentran bajo un intenso fuego de drones del ejército ucraniano, lo que impide que las unidades existentes sean rotadas o retiradas. El coronel Alexander Kotakovsky pinta un panorama aún más sombrío que el anterior. Como resultado de una estructura de defensa mal organizada, las fuerzas rusas se encuentran actualmente atrapadas en sótanos. Mientras esto ocurre, Ucrania está transformando edificios de gran altura y torres de minas en puntos de observación
desde los que dirige ataques quirúrgicos contra las posiciones que se encuentran atrapadas abajo. No es una estrategia militar, sino más bien un deseo personal lo que es responsable de toda esta carnicería. Según el consenso general sobre el terreno, la ofensiva de Donetsk se mantiene porque el general Muradov está intentando ganarse el favor del jefe del Estado Mayor Gerasimov. Esta es la opinión más extendida. ¿Cuál es el resultado final? Un número de víctimas que sigue aumentando con cada día que pasa, ataques que no estaban planificados y una pérdida significativa de confianza en la estructura de mando entre sus propias tropas son factores que contribuyen a ello. El Kremlin sigue ocultando esta verdad mientras continúa librando una peligrosa batalla cognitiva. Se está generando una ilusión de progreso al llevar a cabo simultáneamente incursiones modestas a lo largo de un gran número de ejes que no tienen ninguna prioridad estratégica. Esto se hace con la intención de persuadir tanto a Occidente como a Ucrania de que sus líneas de defensa están a punto de colapsar. Sin embargo, la verdad es que ocurre exactamente lo contrario. Según informes del ISW del 18 y 19 de abril, los ataques llevados a cabo cerca de Chasiv Yar y Kostiantynivka no tuvieron éxito. El propósito de estas maniobras es poner a prueba la defensa sin emprender ninguna acción adicional. Además de eso, esta es la verdadera tragedia. Básicamente son las unidades que deberían destinarse al objetivo principal situado a lo largo de la línea Sloviansk a Kramatorsk, las que se están desperdiciando en estos ataques que no producen ningún resultado. Es con el fin de hacer alarde de destreza táctica que el Kremlin está destruyendo las fuerzas necesarias para alcanzar sus objetivos estratégicos. La empresa está contribuyendo al empeoramiento de su propia crisis de personal desde dentro. Para comprender la magnitud de esta crisis de personal, hay que fijarse en la estructura interna del ejército ruso. Además, la imagen que se muestra aquí se parece más a un montón de escombros logísticos que a una fuerza militar. En cuanto los vídeos de propaganda entran en contacto con el mundo real, la fachada inmaculada que presentan se hace añicos. La cruda realidad se resume en una grabación telefónica secreta realizada entre Vladimir, que entonces tenía 23 años, y su hermana. Vladimir fue reclutado con la movilización. En el ejército no hay nada. Todo lo tenemos que comprarlo nosotros individualmente. Vladimir revela que para disimular el óxido del arma que le dieron, tuvo que pintar su rifle. También explicó que en un futuro próximo, incluso se les exigirá que compren sus propias granadas. Los cascos de plástico que se están distribuyendo a ciertos soldados no ofrecen ninguna protección contra munición real y están diseñados para parecerse a miras de rifle de juguete. Los vídeos que circulan por las redes sociales revelan cómo los soldados movilizados se burlan del armamento que tienen en sus manos. Las familias rusas tuvieron que asumir una carga directa como consecuencia del incumplimiento por parte del gobierno de su promesa de que se proporcionaría a cada soldado el equipo necesario para garantizar la supervivencia de sus seres queridos que luchaban en el frente. Las madres y las esposas se vieron obligadas a destinar sus sueldos a la compra de ropa interior térmica, sacos de dormir y chalecos antibalas. Las existencias de las tiendas de suministros militares se agotaron casi de inmediato, lo que dio lugar a la aparición de un mercado ilícito sin escrúpulos. En tan solo unas semanas, los precios de los chalecos antibalas se multiplicaron por 500%, alcanzando niveles prohibitivos. La confesión de Gleb Irasov, un exteniente de la Fuerza Aérea, resume perfectamente la situación. A pesar de que los ancianos eran ricos, no se gastó ni un céntimo en el personal. Mientras los líderes de la defensa vivían en sus palacios, las reservas del ejército eran robadas desde dentro de la propia organización. En los últimos 8 años, se han presentado más de 12,000 denuncias por corrupción relacionadas con el robo de tanto ropa como equipamiento de los depósitos militares. Al mismo tiempo que el presupuesto anual de defensa de 58,000 millones de libras se desvía hacia los bolsillos de los generales. Los soldados en el frente utilizan armas oxidadas para luchar contra drones autónomos operados por Ucrania. En realidad,
Esta es la situación que se esconde tras una organización que afirma ser el segundo ejército más grande del mundo. Pavel Lushin, analista militar, ha ofrecido una evaluación que resume la situación. Rusia no estaba preparada para una movilización de esta magnitud, ni en términos de logística ni de capacidad mecánica. Estos soldados se están convirtiendo en blancos indefensos frente a los drones de $1,000 que utiliza el gobierno ucraniano, ya que carecen de logística, están equipados con rifles oxidados y dependen de material donado por sus propias familias. Todo esto queda respaldado por la propia admisión de Putin. En respuesta a la pregunta de por qué los reservistas fallecían en menos de 3 semanas, afirmó que el entrenamiento a veces solo duraba 10 días. El propósito de este comentario es reconocer que el nivel más alto de operaciones ha fracasado. Ciudadanos sin formación que pasaron todo su periodo de servicio quitando nieve sin recibir ni una sola sesión de entrenamiento con armas de fuego, se encuentran ahora en el frente en Donetsk. Estos reservistas que sirvieron en el ejército hace años, están prestando ahora asistencia en el frente. Solo han recibido 10 días de entrenamiento, y sus armas están oxidadas, pero están intentando luchar contra los drones autónomos de los que dispone Ucrania. Además, el proceso de movilización es un ejemplo de injusticia sociológica. En las regiones más remotas de Rusia como Sajá y Buriatia, la tasa de servicio militar obligatorio es exactamente 6 veces mayor que en la mitad europea del país. A lo largo de esta presión injustificada, Rusia ha experimentado un aumento significativo de la resistencia. Hubo múltiples casos de disparos contra las autoridades encargadas del reclutamiento en Siberia, y las oficinas de reclutamiento militar fueron incendiadas una tras otra. Según Elena Popova, miembro del Movimiento de Objetores de Conciencia, ya no existe un procedimiento de selección profesional. Más bien, simplemente están enviando a todo el mundo a quien pueden conseguir a la primera línea. Además, al igual que ocurrió con Kirol Berezin, a los jóvenes que llegan a la conclusión de que matar va en contra de su brújula moral, se les deniegan sistemáticamente sus solicitudes de servicios alternativos. Las autoridades rusas, sin embargo, no han cesado en sus acciones a pesar de todo esto. En un intento por hacer frente a la escasez de mano de obra, el Parlamento aprobó que quienes hubieran sido condenados por delitos graves pudieran alistarse en el ejército. A raíz de esta decisión, la estructura cualitativa del ejército ruso pasó de ser una fuerza de combate a convertirse en una turba descontrolada. Al final, el Kremlin recurrió a enormes medidas económicas. Se promete un pago mensual de unos $2,400 a los soldados reclutados. Esta cifra es muy superior a los ingresos medios en Rusia y en un principio parece haber tenido éxito. Por el dinero, personas de zonas remotas prestaron sus servicios. Por otro lado, esta generosidad provocó una crisis imprevista. Es posible que un nuevo recluta con poca o ninguna experiencia gane más que los oficiales que llevan años en combate. A lo largo de toda mi carrera en el ejército, nunca he visto a las tropas regulares ganar más que sus superiores, tal y como afirma Yuri Netkachev, ahora retirado del servicio. A pesar de que la disciplina y la moral militares ya eran deficientes, esta circunstancia las está paralizando por completo. Además, el dinero prometido a los beneficiarios a veces nunca les llega. Hay retrasos en los pagos que se están realizando a las unidades. Hay personas a las que no se les ha pagado nada. 1/3 del presupuesto de defensa se destina a gastos de personal. La burocracia, por su parte, está recibiendo este dinero en lugar de los soldados que luchan en el frente. Al ofrecer incentivos económicos a quienes logran destruir tanques en el frente, Rusia intenta comprar la motivación con incentivos económicos. Por otro lado, la motivación no se puede comprar con dinero. Como resultado de haber perdido su fe ideológica de no poder cobrar su salario de ganar más que sus superiores y de ser enviados a la muerte a cambio, este grupo se asemeja más a un polvorín a punto de estallar que a un ejército profesional. En este momento, la situación en Donetsk es clara. Por un lado está una Ucrania capaz de llevar a cabo operaciones a 144 kilómetros de profundidad, utilizar tecnología de fibra óptica para eludir las defensas electrónicas, atacar con precisión quirúrgica con drones que cuestan $1,000,
y volverse más letal con cada mes que pasa. Por otro lado, está Rusia, que envía al frente a soldados sin entrenamiento con rifles oxidados, que es incapaz de pagarles el dinero que les prometió que lanza ofensivas improvisadas debido a la codicia de sus propios generales, y que despliega más personal a medida que sufre bajas. La situación puede resumirse en una sola declaración de Valery Zaluzhny, quien se desempeñó como comandante en jefe de Ucrania en el pasado. Sistemas automatizados. Durante su conferencia en Chatham House, Zaluzhny ofreció una descripción detallada de las próximas guerras que tendrán lugar. En los conflictos modernos de hoy en día, las armas clásicas y las estrategias anticuadas ya no son suficientes. Los sistemas robóticos que son autosuficientes y no requieren ninguna intervención humana son la clave para controlar el futuro. Además, Donetsk sirve como campo de pruebas para este futuro. La fórmula de Zaluzhny es sencilla. En lo que respecta al coste de la guerra, no basta con derrotar al adversario en el campo de batalla. También es necesario hacer que la guerra resulte intolerable para Rusia. Las estipulaciones de los tratados ya no son necesarias. Más bien deberíamos centrarnos en formar alianzas tecnológicas. Cuando se tiene en cuenta ese punto de vista, el error de juicio más significativo de Putin se hace mucho más evidente. A pesar de que Putin sigue confiando en el número de soldados, Ucrania está utilizando discretamente tecnología autónoma para empujar al ejército ruso hasta el punto en que finalmente se derrumbe. La misión del Ministerio de Defensa lo deja muy claro en términos numéricos. Se trata de retirar definitivamente del servicio a 50,000 soldados rusos cada 30 días. Esta cifra supera con creces la capacidad de Rusia para renovar sus tropas. Cuando se alcance este límite, el Kremlin ya no dispondrá de fuerzas para mantener el control del campo de batalla. Y con cada mes que pasa, Ucrania se acerca un poco más a cruzar ese umbral. En este punto, el error de juicio más significativo de Putin es muy evidente. A pesar de que Putin sigue confiando en el número de soldados y el suministro de armas, el coste de la guerra en Ucrania se ha vuelto intolerable para él. Cada día, el hecho de que este plan esté fracasando queda demostrado por la pérdida de 316 soldados por cada kilómetro cuadrado. La ciudad de Donetsk se ha convertido ahora en un agujero negro irrevocable, donde el futuro del ejército ruso ha sido consumido por la búsqueda de expansión territorial de Putin. Además, las declaraciones de Zaluzhny son las que definen el verdadero carácter de este conflicto. O caemos en el olvido o seguimos adelante. A diferencia del bando que cuenta con un mayor número de efectivos, el que haga un uso más eficaz de la tecnología será el que pueda sobrevivir. La superioridad numérica de Rusia no debe llevar a nadie a un error, porque detrás de esos enormes números no hay una fuerza militar contemporánea, sino más bien un desastre que se desintegra ante drones que cuestan $1,000. Donetsk es el ejemplo más concreto de la historia de cómo un gran ejército financiado con varios millones de dólares quedó neutralizado por una tecnología que era a la vez asimétrica y asequible. Si queremos que los viajes largos sean más cortos y el tráfico más divertido, quedemos en Spotify en algún momento. Gracias por elegir nuestra